Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy el tema de hoy va a ser un poco hablar de la hidroterapia o la gimnasia acuática terapéutica. La gimnasia acuática terapéutica es beneficiosa para el tratamiento de toda clase de lesiones, ya sea ortopédicas, lesiones de la columna vertebral, lesiones de tipo reumática, como pueden ser la artrosis, dolores crónicos, parálisis cerebral, ACV. También incluye patologías neurológicas como Parkinson, entre otras. Bien, para este video lo que vamos a hacer, vamos a abordar primero las leyes y las propiedades físicas del agua, para ver bien qué beneficios tiene el hecho de realizar actividad física dentro del agua, y vamos a plantear una serie de ventajas y desventajas, ya que es un medio distinto al cotidiano, ¿no? Es una gimnasia distinta a lo que es trabajar en tierra, ¿no? En suelo firme, y esto va a ser importante para, para ver un poco las ventajas y las desventajas de este método. La presión hidrostática. Bueno, ¿qué es la presión hidrostática? Es la presión que ejerce un líquido sobre un objeto, ¿no? Y tiene mucho que ver con la profundidad a la que está ese objeto. Esto quiere decir que la presión hidrostática es máxima en el fondo de la pileta por el peso del agua que hay encima. Esto quiere decir que a mayor profundidad, más presión. Esta propiedad física del agua resulta beneficiosa dentro de la terapia, ya que posee una serie de efectos, como por ejemplo mejora el retorno venoso, es decir, el retorno de los miembros inferiores, el retorno sanguíneo aumenta debido a la presión hidrostática, ¿no? Y esto genera también un control en el edema de los miembros inferiores. Muchas veces las personas que tienen los miembros inferiores edematizadas, ¿no? Con mucho líquido, esta inmersión dentro del agua los ayuda a desinflamar. Bien, otra de las características y propiedades que tiene el agua es la temperatura. La temperatura del agua, al ser una temperatura cálida, una temperatura un poquito más elevada de nuestra temperatura corporal, resulta beneficiosa, ya que tienen una serie de beneficios, como por ejemplo la analgesia, ¿no? Disminuye el dolor, aumenta la vasodilatación. Esto quiere decir que aumenta y facilita la circulación sanguínea, produce un efecto sedante, ¿no? Produce un efecto sedante y un efecto antiespasmódico. Lo mismo, una disminución del tono muscular en patologías que hay mucha hipertonía, hipertonía muscular. Esto lo reduce bastante, generando también una analgesia. Con respecto a la flotación, que es otra propiedad del agua, también es importantísimo porque hay una disminución del peso corporal dentro del agua. Nosotros en el agua, inmersos en el agua, pesamos mucho menos según el nivel del cuerpo en el cual estemos inmersos. Está comprobado que si estamos inmersos en la cintura, ¿no? O sea, estamos con el agua de la cintura para abajo, se reduce en un 50% el peso corporal. En el pecho se reduce un 65%, perdón, o sea, pesamos un 35% de nuestro peso corporal, y en el cuello pesamos solamente un 10%, o sea, la flotabilidad nos permite que pesemos mucho menos según cuánto estemos inmersos en el agua, ¿no? Sumergidos. Bien, después tenemos 4 variables principales con respecto a la flotabilidad que pueden manipularse para alterar la resistencia o la asistencia. ¿Esto qué quiere decir? Dentro del agua, el movimiento cuando realizamos la terapia puede ser asistido o resistido según, 4 variables. Primero es la dirección del movimiento. Si yo el movimiento lo hago hacia arriba, ¿no?
hacia arriba estoy haciendo un movimiento asistido, quiere decir asistido por la flotabilidad. De más está decir, por ejemplo, que si yo estoy inmerso en el agua en un 50%, por ejemplo al nivel de la cintura, y levanto la pierna, me va a costar mucho menos, ¿no? Porque estoy asistido por la flotabilidad. Si hago el movimiento contrario, por ejemplo, si bajo la pierna, va a ser un movimiento resistido, ¿no? Porque va a ser contragravitatorio. Bien, entonces esto quiere decir que los movimientos hacia la superficie del agua se consideran asistidos por la flotabilidad y hacia el fondo del agua se denominan resistidos. Bien, la profundidad del agua también va a ser otra variable importante para alterar el grado de asistencia o resistencia. Esto lo dijimos en cuanto a la inmersión que nosotros tengamos dentro del agua. A mayor inmersión dentro del agua va a ser movimientos mucho más asistidos porque estamos perdiendo mucho más peso corporal. A menor inmersión va a ser movimientos más resistidos. Bien, como punto número 3, la longitud del brazo de palanca. ¿Esto qué quiere decir la longitud del brazo de palanca? Si yo muevo las extremidades dentro del agua con un brazo de palanca mucho mayor, ¿no? Más amplio, por ejemplo, si muevo la mano, ¿no? El brazo con el codo extendido, voy a arrastrar mucha más agua y eso va a hacer que el movimiento sea más resistido. ¿Se entiende? Y después otra de las características, otra de las variables también importantes de modificar son los materiales de flotación. Podemos usar elementos de flotación como pueden ser flotadores, como pueden ser tablitas, como pueden ser colchonetas de agua, que estos elementos de flotación, si yo los trato de hundir, ¿no? Por ejemplo con los brazos o con los pies, o sea, hago un movimiento resistido, ¿no? Hacia el fondo de la pileta con el elemento de flotación, lo que voy a hacer va a ser aumentar la intensidad del ejercicio. Otra de las variables que vamos a tener a nuestro alcance para alterar la resistencia y así la intensidad de los ejercicios que realicemos dentro del agua va a ser primero la velocidad del movimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo hago un movimiento dentro del agua, ¿no? Sea con los brazos o con las piernas, de manera rápida, de manera veloz, le estoy aumentando la resistencia, ¿no? Y estoy aumentando la intensidad del ejercicio. Que si yo muevo las extremidades de forma lenta a menor velocidad. Bien, y el área de superficie, esto también, si yo arrastro mayor cantidad de agua, por ejemplo con los brazos, voy a aumentar la resistencia, ¿no? Por ende voy a aumentar la intensidad del ejercicio. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo arrastro agua con las manos y los dedos abiertos, va a generar menos resistencia que si arrastro agua con las manos y los dedos cerrados. Bueno, vamos a mencionar un poquito las ventajas de la gimnasia acuática terapéutica. Dentro de la ventaja podemos decir que esto no quiere suplantar al trabajo en tierra, ¿no? Sino que se debe complementar, es decir, que no se tiene que realizar solamente la gimnasia en el agua, sino también complementar con alguna gimnasia o alguna actividad en tierra, ¿no? Pero una de las ventajas que tiene el hecho de trabajar en el agua, que debido a la fuerza de flotación se puede aminorar el peso aparente. Por ende, la persona que está trabajando en el agua puede realizar movimientos con mayor facilidad que si lo hubiese realizado en tierra. Otra de las ventajas es que aumenta la amplitud del movimiento, y el agua, al estar climatizada también, al estar el agua caliente, induce a una relajación muscular, reduciendo el dolor. Pero básicamente aumenta la movilidad del movimiento y la facilidad, ¿no? Del movimiento de realizar actividades dentro del agua. Bien, después otra de los beneficios, también una de las ventajas, que mejora el estado psicológico y emocional del sujeto. Esto se debe a una mayor seguridad en el movimiento y la confianza de sí mismo, y a una mayor capacidad de movilidad con menos dolor
que produce el medio. Bueno, esto fue todo por el video. Espero que se hayan llevado una idea más clara de lo que es la hidroterapia y nos estamos encontrando en el próximo video. Chau, chau.